Pues nada, hace mucho tiempo que no presentaba un acto y lejos de hacer la típica de agradecer a los asistentes por venir, quería agradecer a todo el equipo que forma Facta, el que está en la puerta, la gente que os ha acomodado, el venir aquí, la gente que semana tras semana apoya la iniciativa y, en último lugar, a Javier San Mateo por venir. Gracias a ti. Hoy Javier San Mateo nos hablará de la masonería contra España. Esta charla ya la dio aproximadamente en 2017 o en 2016, cuando militábamos en un grupo llamado Reconquista, y la sucesión de acontecimientos fue la siguiente. Javier San Mateo ya había hablado varias veces de la masonería de un modo genérico e internacional, pero a mí siempre me ha resultado que hablar de masonería es como hablar de una especie de gran ente invisible en el que hablas de cosas poco concretas o que no te afectan en el día a día. Y debido a ello, le propuse hacer lo siguiente, hablar de la masonería en concreto contra España, desde que se funda, de una forma oficial en 1717, si no me equivoco, hasta la actualidad, pues hablar de los daños de la masonería contra España en concreto, no hablar en Inglaterra, en Francia, en otros países, sino el daño que había supuesto la masonería contra nuestro país. Y dado que la conferencia fue un éxito abrumador, tanto de contenido como de asistencia, pues nos propusimos repetirla aquí este viernes. Así que nada más, no te robo más tiempo y te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Bien, la charla está un poco parecida a la que dimos en su día, pero claro, con un incremento de información que se ha ido investigando a lo largo de estos años. Yo, como me encargó Carlos hace algún tiempo, pues vengo trabajando sobre un volumen. Lo que pasa es que, claro, ha habido circunstancias de la vida que me han ido frenando y acelerando, depende, pero entonces ha logrado tener una cantidad de datos superior a la que teníamos en 2017, que fue 2016, no me acuerdo cuándo se hizo la conferencia anterior. Bien, como ha dicho Carlos, la masonería se crea en Inglaterra en 1717. La fundan la fundan como principales promotores dos pastores protestantes, anglicano uno y hugonote el otro, uno que se llama Anderson, que es el que redacta las constituciones que entran en vigor en 1723, o sea, el año que viene era 300 años, y de Saguilier. De Saguilier era un hugonote francés, o no sé si o sus padres eran hugonotes, creo que él también, que se habían refugiado en Inglaterra cuando la famosa noche de San Bartolomé, que imagino que sabéis que es una matanza de protestantes, de hugonotes, por parte de la Francia católica, y algunos salieron corriendo como pudieron. Estos acabaron en Inglaterra. También acabaron algunos en Estados Unidos, etc. Y, por supuesto, en Alemania y en otros países donde, Holanda, etc., otros países donde se pudieron refugiar. Entonces, este de Saguilier y Anderson son los que configuran el principio de la masonería en 1717, y lo hacen porque el siglo anterior había sido muy duro para el Reino Unido, porque había habido una cantidad enorme de conflictos, fundamentalmente entre los anglicanos, los presbiterianos, que eran los herederos de los calvinistas de Inglaterra, y los puritanos. Entonces, como bien sabéis, hubo un golpe de Estado que dio Cromwell, que se convirtió a sí mismo en Lord Protector del Reino Unido, y tuvo un reinado, una ejecutoria verdaderamente sanguinaria a lo largo del tiempo que estuvo, y sobre todo de persecución de católicos, pero no solo de católicos. Porque él era puritano, pues también los calvinistas y los anglicanos también le estorbaban. Al final lo consiguieron matar a él también, y hubo una guerra entre los estuardos, que unos estuardos eran católicos y otros estuardos eran anglicanos. Entonces hubo conflictos entre... Todo este siglo fue un siglo duro para el Reino Unido. Entonces, cuando termina todo el proceso de enfrentamientos, al final consiguen
ponerse de acuerdo en un cambio de dinastía y traen a Hannover, la dinastía Hannover, concretamente a Jorge III, que Jorge III se murió sin aprender inglés, nunca habló otra cosa que el alemán, y eso que sus súbditos eran todos ingleses. Y esa estructura tan débil a priori, con el cambio de dinastía, los conflictos que venía arrastrando el Reino Unido desde la época, estaba además los irlandeses, los escoceses, etc., pues a estos dos señores se les ocurre crear una célula de protección o de expansión o de consolidación de la religión anglicana y del protestantismo inglés. Y eso lo convierten en la masonería. Se aprovechan de que hacía relativamente poco tiempo la masonería operativa, que venía del siglo X. Esa masonería operativa era una corporación, una especie de gremio que estuvo en toda Europa, que hacía las catedrales y las iglesias importantes de Europa. Pues se llama masón, que masón significa nada más, albañil. Y estos gremios estuvieron en activo en todos los países europeos, se quedaron remanentemente en Inglaterra, porque hubo todavía alguna catedral que se hizo, por ejemplo, San Pablo, que se hizo en el siglo, un poco antes. Pero ya en esa época el último gran maestre de la logia operativa, que se llama Christopher Wren, la liquidó, se marchó a su casa y la cerró. Entonces estos vieron en el cielo abierto, dijeron, vamos a hacer una masonería, pero en vez de operativa la vamos a usar especulativa. Y lo convertiremos en un valladar para la protección del nueva dinastía y para la expansión y difusión de la religión anglicana en el mundo entero. Y es una manera de infiltrarse. Yo siempre he dicho, y lo puedo demostrar, pero ahora no voy a hacer el esfuerzo, que ellos imitan de alguna manera a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es el gran ariete del Vaticano, vamos, del Vaticano porque no existía el Vaticano, del Papado y de España. Y es el gran baluarte por el que se cimenta en gran medida toda la expansión hispánica, aunque es posterior a la expansión hispánica, pero se consolida la expansión hispánica y es un valladar para hacer frente a los enemigos de la Iglesia Católica de España durante el tiempo que consiguió mantenerse a flote. Bien, entonces en 1717 se genera la masonería, intenta expandirse lo antes que puede, lo antes posible, sobre todo por el Reino Unido, pero también por Europa en principio, y luego más tarde también por Estados Unidos, porque entonces no existía Estados Unidos, por las colonias de ultramar de América del Norte del Reino Unido, las 13 colonias famosas. Y el primer país que prohíbe la masonería en su territorio es Holanda, que era un país protestante también. Pero claro, se dan cuenta que esto era una manera de infiltrarse el dominio inglés por la puerta de atrás. En 1700, si mal no recuerdo, creo que es el 38, lo tengo ahí apuntado, se produce la primera encíclica, el primer dictamen de Clemente XII, la primera bula contra la masonería, que luego se ratifica en 1740 y algo, lo ratifica Benedicto XVI. Pero en 1738 ya se produce la primera prohibición de la masonería en los países católicos, incluida España, y Fernando VII en 1751, en sintonía con lo que había dicho el papado, también prohíbe la masonería en el Reino de España, incluido el ultramar, o sea, incluido Filipinas, los archipiélagos de la Micronesia y toda América española, que entonces ocupaba hasta prácticamente la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, aunque fuera a efectos nada más que políticos, porque territorialmente era muy difícil tener una presencia en todos esos territorios. Pero bueno, lo que es el sur de Texas, Arizona y todo eso sí que estaba dominado por las misiones y por los destacamentos militares en ese momento. Evidentemente,
la masonería intenta radicarse en España a pesar de las prohibiciones lo antes que puede. Y sabemos porque hay un libro del padre Torralba, que era un personaje muy importante, no solo como sacerdote, había sido misionero en Filipinas durante casi 20 años y era naturalista y era difusor de la paleontología, etcétera, etcétera. Y este escribe en 1752, un año después del decreto del Fernando VI, escribe el Centinela contra francmasones. Eso quiere decir que ya en esa época, aunque de manera bastante encubierta, ya estaban operando de alguna manera los masones, por lo menos en el territorio peninsular. Porque ese Centinela contra masones se escribe en España peninsular. Y el padre Jerónimo Feijó, que vivió también en el siglo XVIII, también escribe el famoso Teatro Universal, y dentro del Teatro Universal escribe una nota, una de sus notas eruditas, sobre la masonería y también la condena. La condena con menos rigor que el Centinela de francmasones, pero la condena igualmente. Lo cual hace pensar que ya en esa época había masones, por lo menos aquí en territorio peninsular. Cuando entra la masonería de una manera más eficaz y más peligrosa para España, pues, con las tropas napoleónicas. Con las tropas napoleónicas entra la masonería de obediencia francesa, porque el rey que nombra a Napoleón, que es su hermano, era el gran maestre del Grande Oriente francés. Porque la masonería se genera en Inglaterra y en principio la masonería no tiene grados. La masonería inglesa sigue sin tener grados. Pero se crea poco tiempo después la masonería francesa, que es una especie de franquicia que no obedece a Londres y que pone en 33 grados. Por eso uno le llaman masonería regular y a otro le llaman irregular, los regulares, claro. Entonces, famoso Pepe Botella era Grande Oriente, era el gran maestre del Grande Oriente francés. Por supuesto, cuando penetran las tropas francesas en España, en la península y Portugal, pues traen todos los masones consigo. Es decir, la mayor parte de los militares de las tropas de invasión pertenecen a logias francesas y de alguna manera contagian a... Pero a la vez y en paralelo, las juntas que se habían nombrado, las juntas provinciales y luego la Junta Central, habían pedido ayuda al Reino Unido para hacer frente a la invasión, porque evidentemente con el ejército, no sé si sabéis, si no lo cuento yo ahora, la principal parte del ejército español estaba en Dinamarca, porque Napoleón les había engañado a los reyes y a Godoy. Bueno, a Carlos IV y a Godoy les había engañado diciendo que necesitaba ayuda para una hipotética invasión que también tuvo lugar contra Rusia, y los tenían allí perdidos. El grueso del ejército y las mejores tropas estaban en Dinamarca. Consiguieron retornar algunos, pero de una manera un tanto penosa. Entonces, en ese momento, lo que es el ejército regular está prácticamente deshecho. Y las juntas, sobre todo la Junta Central, no se le ocurre otra idea que pedir ayuda al Reino Unido. El Reino Unido, como condición, le pone que durante un año les permita negociar y comerciar con los territorios, con los virreinatos, sobre todo con Nueva España y con el Río de la Plata, porque es donde tienen más riqueza para comerciar. Evidentemente eso lo utilizan para dos cosas. Primero, para traer tropas aquí, a España, y sobre todo para llevar infiltrados a Nueva España y como he dicho antes, a lo que hoy es Argentina y Chile. Aunque Chile, la verdad es que luego la influencia más fuerte que tienen los masones no son los británicos, sino los norteamericanos, del rito de York. Porque, como he dicho antes, el rito escocés, que se llama el rito escocés, no es escocés, es francés. Vamos, es las logias francesas
el Grande Oriente francés, que se rige por el rito escocés, pero el rito escocés es francés. Y el rito de York es norteamericano. Se crea en las 13 colonias y se va expandiendo también por América del Sur. Entonces, a partir de ese momento es cuando se infiltra la masonería, porque hasta ese momento había habido una presencia testimonial, pero ahí entran, digamos, a tropel. Y a partir de ahí empieza ya la lucha por destruir el Imperio Español, por eso se titula la conferencia La masonería contra España. Se infiltra, por ejemplo, la gente no conoce que en esa época San Martín, que era un militar del ejército español, combatió muy bien en Bailén y combatió muy bien en otros frentes, y en las últimas fases de la guerra contra el francés fue adscrito a la unidad que mandaba Beresford, que era inglés y masón. Beresford es conocido porque fue el hombre que asaltó Buenos Aires en 1806 y luego en 1808. En 1806 y en 1808 fue repelido por las milicias, porque nosotros estábamos ahí en plena debate con el tema de Francia y todo eso, ya estaba gestándose el gran problema. Y son las milicias, con Liniers, las que consiguen derrotar a los ingleses. Pero en ese tiempo Beresford ya recluta gente. Luego Beresford lo envían a la guerra de aquí y manda la unidad donde sirve San Martín. San Martín hasta ese momento no se conocía de él más, salvo que era un buen militar. Un militar eficaz, un militar valiente y un militar bastante afecto a la causa española. Pero luego Beresford, de alguna manera, lo contamina y se lo lleva, una vez que termina la guerra, se lo lleva a Londres, a la famosa logia que había creado unos pocos años antes el famoso, el que llaman el precursor, que se llamaba Francisco Miranda, que era de Caracas, pero que vino a España también a servir al ejército español, pero aquí lo tuvieron bajo sospecha por el tipo de relaciones que tenía, sobre todo por las lecturas los libros que compraba, y ya llegó un momento que la Inquisición lo puso en fuga. Se marchó primero a Francia, luego se marchó a Francia, a Holanda, y luego recaló en el Reino Unido. Allí creó una logia que se llamaba la Logia de los Caballeros Racionales y gestó lo que se llamó las logias Lautaro. Las logias Lautaro siempre se ha discutido si eran masónicas o no. Simón Bolívar, Higgins, San Martín y casi Santander y todos los principales rebeldes contra España pertenecían a las logias Lautaro. Muchos no eran masones, porque de hecho Bolívar acaba prohibiendo la masonería en la Gran Colombia, pero eran instrumentos de la masonería dirigidos por el propio Francisco Miranda, desde Londres. Francisco Miranda intenta, años antes, una expedición con 3 buques norteamericanos, fletados por Norteamérica, para asaltar Venezuela por la costa del norte, pero por la Gran Colombia, lo que se llama antiguamente el Reino de Nueva Granada, pero es derrotado, puesto en fuga y además no consigue convencer a nadie. Pero luego, claro, evidentemente, con el correr del tiempo la semilla va creando plantas y va creando arraigo. Entonces, las logias Lautaro se expanden algunas de ellas se forman aquí en Cádiz, pero enseguida salen a sus territorios de donde habían nacido y donde se habían crecido, y son los que nutren, los principales cabecillas que nutren las rebeliones contra España, en una época en que España está muy disminuida porque está ocupada por los franceses o incluso recién acabada la guerra y con dificultades financieras, militares y de todo tipo. Con lo cual el trabajo lo tiene mucho más fácil de lo que había sido hasta ese momento. En esa época vuelve Fernando VII. Fernando VII deroga la Constitución llamada Pepa de 1812
y vuelve a la monarquía hispánica, que no ha sido nunca una monarquía, aunque la gente dice monarquía absoluta. La monarquía absoluta era en Francia, era en Inglaterra, era en Holanda, pero en España no hubo nunca, en esa época, monarquía absoluta. Entonces retorna a la monarquía tradicional y evidentemente restaura la Inquisición, por lo menos en la primera vez que él toma el poder, y empiezan a perseguir también, desde la Inquisición es un tribunal inteligente, y inteligente quiere decir que maneja la inteligencia, no en el sentido de espionaje, etcétera, etcétera, y empiezan a trabajar contra los masones. Pero claro, evidentemente no tenemos recursos, tenemos pocos recursos, consiguen mandar una expedición que tiene bastante éxito al mando del general Morillo, que había sido marino de guerra, pero cuando empieza la guerra contra el francés no había barcos suficientes y lo destinan a tierra. Se cubre de gloria durante la francesada y lo mandan a la expedición contra las rebeliones, sobre todo en este caso, él estuvo en Nueva Granada. La lástima es que cuando llega Morillo a desembarcar y empieza la guerra, Boves, que había hecho una labor grandísima, Boves era un emigrante, era un español nacido en la península, que se había ido a trabajar y a vivir, y se había establecido en lo que ahora es Colombia, en lo que ahora es Venezuela. Y este hombre levantó un montón de lo que llaman los llaneros, y hizo una guerrilla brutal, en el buen sentido del término, contra Bolívar, que en este caso era el que comandaba los ejércitos de allí. Y en la segunda expedición, que tenía que haber ido y que tenía que haber cortado por Buenos Aires para estrangular el movimiento, no salió nunca, porque para eso estaba otro masón, otro traidor masón, que era Mendizábal, Méndez, que se hizo llamar Mendizábal, Álvarez Mendizábal, que había comisionado, era un tío muy rico, vivía en Gibraltar, era judío de origen y masón, y este hombre consiguió levantar a Riego, consiguió encorderar a Riego, decirle que los navíos estaban podridos, que eso era tal. Entonces se produce el famoso levantamiento de Riego y se suspende la monarquía tradicional y se obliga al rey Fernando VII a jurar de nuevo la Constitución liberal. Y entonces ahí se frena el último esfuerzo importante que se había intentado poner en marcha para cortar por el norte y por el sur las rebeliones de los virreinatos de Nueva España y que se había contaminado. Quedan libres para operar todos los... Morillo retorna, porque además en el último combate queda gravemente herido, regresa y a partir de ese momento, y ya teniendo en cuenta que el régimen liberal se había vuelto a implantar en España y que estaba más o menos en coordinación con las rebeliones de los virreinatos, pues evidentemente fue para ellos un paseo militar. San Martín actuó fundamentalmente en el Río de la Plata, luego cruzó los Andes y ayudó a O'Higgins a, entre comillas, emancipar Chile, y por el norte ya Bolívar y el resto de sus tropas pues ya empiezan a conquistar lo que es Colombia, lo que es Venezuela, y llega un momento en que se juntan las dos fuerzas en Guayaquil, y nunca se ha sabido exactamente cuál es el resultado, o qué es lo que se dijeron Bolívar y San Martín, pero lo único que se sabe es que Bolívar se quedó al mando de toda la fuerza, incluidas las fuerzas que dependían de San Martín, y San Martín se marcha a Francia. Previamente, como a pesar de lo que dicen los crónicas de que no se había ido sin dinero, no es verdad. Él había robado la plata del Banco de Lima y vivió como un marqués en el sur de Francia, vivió hasta que se murió disfrutando de lo que había robado en el territorio hispanoamericano. Y
Luego, a partir de ese momento, digamos que se produce la ruptura de la hispanidad. En Chile entra el famoso Joel Robert Poinsett, que era un masón estadounidense de origen hugonote, que se llama Poinsett. Los franceses dirían Poinsett, pero se llama Poinsett. Y este hombre siembra de logias del Rito de York la zona de Chile, lo que actualmente es la zona de Chile. Y, por otra parte, luego, antes de volver a Estados Unidos, siembra el México, cuando ya es un territorio independiente. La historia de México es curiosa porque México teóricamente se alza contra los franceses por haber invadido España, pero rápidamente aquello da la vuelta y se convierte en un proceso independentista como los demás, o separatista, mejor dicho. Entonces, este hombre, el Poinsett, es el que, por eso el Rito de York todavía hoy es predominante en el México actual, hasta el punto de que México se convierte en un país ultramasónico. Lo es hasta la Guerra Civil Española, incluso posteriormente. Yo creo que ahora mismo sigue siendo una potencia masónica. Y sabéis, después de la Guerra Civil Española, la mayor parte de los masones y muchos republicanos se refugiaron con Cuauhtémoc Cárdenas, que era un político, fíjate que se puso el nombre de Cuauhtémoc, o se lo puso su padre. Y Cuauhtémoc era teóricamente un rebelde azteca. Y entonces, a partir de ahí, pues la zona de los antiguos virreinatos se convierte prácticamente en países influidos o directamente masónicos. Y ya sabemos el resultado. El resultado es que son países que se han convertido en vertedero, son países que se han convertido en el patio trasero de Estados Unidos, que sirven para que los han invadido los ejércitos norteamericanos bastantes veces, aunque ellos dicen que no, pero que ellos son un país que lleva la paz y la democracia al mundo entero, pero eso no es exactamente así. Pues famosa esta de la Fruit Company que obligaba al ejército americano y a los marines a desembarcar 2 por 3 en Guatemala, en El Salvador, en todos los países donde teóricamente les hacían frente a sus manejos. ¿Y qué pasa en ese momento, a partir de ese momento en España? En lo que conocemos actualmente como España. Pues que en ese momento ya el trienio liberal consolida la masonería en España. Hay ya 2 principales puntales de la masonería que gobiernan en España y que hacen cosas que son importantes de resaltar. Uno es Toreno, el conde de Toreno, y otro es Mendizábal. Mendizábal tiene como timbre de gloria haber expropiado los territorios comunales, que eran el colchón económico para la gente que vivía en el campo, que en aquella época la mayor parte de la población era campesina, no había habido revolución industrial todavía, y los territorios y los bienes de la Iglesia expropiados. O sea, no hubo una compensación económica, no. Esto me lo quedo yo. Teóricamente habían dicho que Cangargüelles y todo esto habían ocultado que el fin de ellos, aparentemente, era entregar esas expropias, los bienes de la Iglesia y tal, a los pobres españoles. Se hicieron lotes y esos lotes se vendieron a gente que tenía muchísimo dinero y de ahí viene la aristocracia borbónica que sigue rigiendo España a fecha de hoy. Muchos de ellos también son masones, lógicamente. Y después del trienio liberal, cuando termina la guerra y se expulsa a Napoleón de prácticamente toda Europa y se le manda a una isla al centro del Atlántico, se produce una reacción lógica y natural, salvo en Inglaterra, que ya se había producido la revolución anteriormente, la famosa Revolución Gloriosa. El resto de los reinos europeos reaccionan y digamos que se vuelven otra vez hacia el origen. Anulan todo lo que, igual que las conquistas sociales de los bonapartistas y del Bonaparte, y se crea lo que se llama la Liga Santa. Entonces la Liga Santa determina, se reúnen, que son Austria,
Alemania, y sobre todo Rusia, con el zar, son los que determinan enviar la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, que son los que derriban el régimen liberal en España, el famoso trienio liberal. Fernando VII había estado prácticamente preso durante esos 3 años, lo liberan y él vuelve otra vez pero ya con ciertos problemas, ¿eh? Y él ya vuelve o intenta volver a la monarquía tradicional. Pero, por ejemplo, no restaura la Inquisición, que ese es uno de sus grandes errores, porque a partir de ahí, es decir, teóricamente toda esta época, todo lo que hemos estado hablando, Carlos IV, guerra contra el francés, Fernando VII, incluido el trienio liberal, seguía operando el decreto de 1751 de Fernando VI. Es decir, que teóricamente la masonería estaba prohibida en España. No se liberaliza hasta el siguiente proceso revolucionario, que es cuando expulsan a Isabel II en 1868. O sea que en esa época todavía está prohibido ser masón, pero viven perfectamente, es decir, nadie les molesta. Como además la Inquisición ya no es operativa desde 1821, creo que es, cuando se produce 21 o 23, ahora no me acuerdo, cuando se produce la restauración de Fernando VII, pero al no existir la Inquisición operan perfectamente, no hay un servicio de inteligencia capacitado para detectar, igual que me han detectado que Miranda era masón y era un militar español, nacido en Caracas, pero es un militar español, detectan que era masón, a partir de que desaparece la Inquisición, desaparece el servicio de inteligencia. Entonces, la masonería sigue operando tranquilamente. Y a la muerte de Fernando VII se produce, como ya sabéis, una situación un tanto poco estrafalaria, porque Fernando VII en un principio deroga la pragmática sanción, que era una ley semisálica. No era la ley sálica que operaba en la corona francesa, pero estaba un poco incardinada porque los Borbones son, como sabéis, franceses. Aquí trajeron una ley semisálica, que es la pragmática sanción, que impedía a las hijas ser reinas, a las hijas del rey, si había un varón en la línea de sucesión que tenía también derecho a sucesorio. Como en el caso de Fernando VII, estaban las 2 hijas, Isabel II, que acabó reinando, y, por cierto, hay que decir, y eso no lo sabía cuando di la última conferencia, pero ahora ya lo tengo comprobado, incluso por informes médicos, Isabel II no fue hija de Fernando VII. Entre otras cosas, porque Fernando VII, cuando la casaron por última vez, o se casó por última vez con la madre de Isabel II, que era su prima, María Cristina de Borbón, y 2 Sicilias. Ahora diríamos 2 cuentas en Suiza, pero bueno, ya me entendéis. Y entonces esta no pudo tener hijos con Fernando VII, porque Fernando VII ya padecía en aquella época una enfermedad que se llama el Fournier, que la podéis mirar en internet. El Fournier es una enfermedad muy desagradable que produce una especie de infección en el aparato urinario masculino, o femenino, en este caso en el masculino, y que destroza, vamos, de hecho, si leéis las crónicas, dicen que en cuanto murió hubo que meterlo en un ataúd y enterrarlo lo antes posible porque produjo una peste en el Palacio Real impresionante. Y eso es fruto del Fournier, consecuencia del Fournier. Entonces, por el tipo de enfermedad que padeció y por las etapas que se vivió en esa época, hoy sabemos que Isabel II y su hermana no podían ser hijas de Fernando VII. Pero bueno, el caso es que la primera intención de Fernando VII es proteger a su teórica hija, luego se arrepiente y vuelve otra vez a la pragmática sanción, que es cuando el famoso bofetada que le da a Calomarde, lo de aquello de manos blancas no ofenden, de ahí viene la frase, manos blancas no ofenden, dijo Calomarde, y al final se produce una guerra, después de muerte de Fernando VII, entre el carlismo, los que pensaban que el derecho lo tenía su hermano Carlos María Isidro, y los isabelinos, a partir de ese momento llamados isabelinos, o incluso cristinos, se llaman,
porque Isabel II en esa época era menor. Todavía no podía reinar, reinaba la regente. La regente, que ya se supo que se había casado en secreto con su novio, que era Muñoz, que ya tuvo con él, teóricamente, me parece que fueron 7 hijos más. 7, 8 hijos más, sí. No, pero tú estás contando los 2 primeros. Porque es que los 2 primeros también son suyos. Bueno, 7, 8 tuvo después de que... Entonces, Espartero la chantajeó y le dijo que se tenía que ir de España, se marchó de España y se convirtió él en regente. Él estuvo 3 años de regente. La regencia de este hombre fue prácticamente entregar los negocios del Estado al famoso embajador británico. De hecho, hay una pintada que apareció en la época y dice: aquí vive el regente, pero el que manda en España vive en la casa de enfrente, que es donde estaba la embajada de Inglaterra. Lo consiguen derrocar y gana Narváez el golpe de Estado, la guerra que destrona o le quita la regencia a Espartero, pero a pesar de eso se intenta que Isabel II ocupe el trono lo antes posible, es decir, aceleran la mayoría de edad, creo que con 16 años la hacen reina, pero a pesar de eso, como he dicho antes, la masonería sigue operando con cierta tranquilidad en España. De hecho, ya hemos dicho antes que Toreno y Mendizábal eran masones, habían estado en el trienio liberal. En el trienio liberal, Toreno entrega las minas de Almadén, de mercurio, a la familia Rothschild, qué casualidad, ¿no? Toreno era masón y Mendizábal masón y judío. Y Rothschild se queda con el monopolio del mercurio en el mundo entero, porque había 2 minas, una que estaba en Austria, que ya la tenía, y las de Almadén. Y a renglón seguido también se venden las minas de Río Tinto, que por cierto, hasta la época de Franco estuvieron en manos de los ingleses. Entonces, la masonería sigue operando tranquilamente y en un momento determinado, cuando considera que la reina Isabel II le estorba, pues dan el famoso, que también aquí le llaman la gloriosa revolución, en imitación a la revolución gloriosa británica, que había sido siglo y pico antes, y expulsan a la reina Isabel II y convierten esto en un sin Dios, porque en primer lugar Prim, primero se queda como jefe de Estado, entre comillas, general Serrano, que había sido novio también de Isabel II, o amante, mejor dicho. Pero luego ya enseguida se impone la idea de Prim de traerse un rey masón a la medida, que era Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya dura un cuarto de hora, porque no es bien recibido por el... Hemos dicho antes que con Mendizábal se genera una aristocracia del dinero, una oligarquía, básicamente que se hace millonaria con la expropiación de los bienes de Mendizábal y luego también posteriormente con la de otro masón que se produce en el periodo de isabelino, que es la expropiación de Madoz. En ese momento ya, como digo, les estorba la reina, la echan, trae el general Prim a Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, cuando viene por vía marítima, hasta creo que desembarca en Valencia, si mal no recuerdo, y cuando ya pone el pie en territorio español, Prim ya estaba muerto, ya lo habían asesinado. Ya su principal valedor no está, y él no tiene más que enemigos dentro del Estado. Y entonces, como ya sabéis, se produce un movimiento, Amadeo Saboya se marcha, se vuelve a Italia y durante un tiempo se produce un desbarajuste completo del poder hasta que se proclama la Primera República Española. Que, por cierto, la Primera República Española llevaba la bandera bicolor, no la tricolor. Pero claro, aquello acaba como acaba.
Entonces se produce la restauración en la persona de Alfonso XII. En 1876 se produce la famosa Constitución, que tampoco prohíbe ya la masonería en España, que es la consecuencia de la restauración y es la consecuencia de las maniobras de Cánovas del Castillo, que por cierto, si queréis ver la tumba, que está relativamente cerca de aquí, la tumba de Cánovas, no sé si la conocéis, está en el Panteón de Hombres Ilustres. ¿Atocha? Atocha. Y ahí ves toda la iconografía masónica, no solo en la tumba de él, también está la tumba de Río Rosas, que también tiene todo el artificio masónico en su imagen, en su tumba, y la de alguien que yo dudo que fuera masón, pero que los masones se apropian siempre de gente ilustre, que era el Marqués del Duero, el que tiene la estatua en la glorieta de Ruy Jiménez. ¿Habéis visto la glorieta de Ruy Jiménez? Hay una estatua a caballo con un hombre que está señalando con el dedo. Ruy Jiménez. Es en Alcalá. No, Alcalá no. Está entre bajando María de Molina antes de llegar a Bascal. Eso se llama Ruy Jiménez. No, Ruy Jiménez no, se llama Castelar es otra figura masónica. Castelar no está. Estoy hablando de Abascal, Castellano y María de Molina. Pero creo recordar que si no es Ruy Jiménez. Eso. Pues ahí está, ese está enterrado también está enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres. Ahí estuvieron también Castaños, estuvo enterrado Prim, pero todos eso los han quitado. Los han llevado a sus respectivos zonas de donde nacieron. Y ese tiene todavía más simbología masónica, el Marqués del Duero, que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que fuera masón, aunque luego puedes creer cualquier cosa, porque, por ejemplo, uno de los mayores enemigos de la monarquía española, uno de los peores masones que ha habido en la historia de Argentina, se llamaba Alvear. Y Alvear tiene una historia muy curiosa. Supongo que habéis oído hace poco, relativamente poco tiempo, el famoso conflicto que tuvo España con Estados Unidos por el tema de la Mercedes. El tesoro de la Mercedes, que fue expoliado por un pirata, una empresa pirata norteamericana que se llama el Odyssey, y que ahora lo podéis ver en Cartagena, está en el Arco de Cartagena. Pues eso se produce porque una flotilla inglesa intercepta. Estos vienen nada más que a traer el dinero a Carlos IV, que se había comprometido con Napoleón para evitar entrar en la guerra. Una de las cosas in extremis que llegó a hacer Carlos IV es decir, bueno, yo te doy dinero y me quitas la guerra de en medio. Pero lo que le pedía era ayuda militar. Entonces traía el tesoro que venía de Buenos Aires. Es bombardeada la Mercedes por un buque inglés. En la Mercedes muere la madre de Alvear y muere el hermano mayor de Alvear, porque revienta la Santa Bárbara y el buque se incendia y va rápidamente a pique. Bueno, pues el tal Alvear, que estaba viendo eso, que fue llevado a Inglaterra, evidentemente, con el resto de los... Pues luego fue uno de los peores enemigos de España. O sea, que era masón además muy activo y muy enemigo de España. O sea, que no me extrañaría porque el caso del lo que he dicho antes, el Marqués del Duero, era hijo de uno que fue fusilado cuando se produce la primera invasión inglesa de Buenos Aires. Se movilizan las milicias y se quedan al mando de Liniers, que era marino de guerra español, de origen francés, pero era marino de guerra español, está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres, y de Gutiérrez de la Concha, que era el padre del Marqués del Duero. Entonces, a mí me parece raro porque, claro, Liniers y Gutiérrez de la Concha fueron fusilados por los masones argentinos. Después de todo ese proceso, como eran hispanistas, o españolistas, como les queramos llamar, pues los fusilan. Y después, luego ya la familia, la mujer y los hijos, que eran pequeños,
regresan a España y viven aquí el resto de su vida. Me extrañaría que el Marqués del Duero fuera masón, pero bueno, está enterrado como masón. No es el único. Méndez Núñez está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres con la simbología masónica correspondiente. Y yo puedo afirmar, y me consta, que Méndez Núñez nunca fue masón. Bueno, llegamos hasta el siglo XIX, final del siglo XIX. En 1868, cuando ya se produce la Revolución Gloriosa, vuelve a legalizarse oficialmente la masonería, que hasta ese momento había estado una especie de laguna jurídica, y la masonería actúa, pues evidentemente, de una manera libre y eficaz para sus objetivos hasta prácticamente la Guerra Civil Española. La masonería española derriba la dictadura de Primo de Rivera. Hay un componente también internacional poco conocido en el fin del régimen de Primo de Rivera, que es la presencia aquí de Henry de Terlin, que era un gran masón holandés, que era el jefe era el dueño y el gestor de la Shell Oil. Calvo Sotelo, que luego también sufrió un asesinato masónico. Y por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que donde está el monumento que se le puso a Calvo Sotelo han puesto un cimborrio masónico, justo enfrente. Porque la masonería va poniendo lo que llaman ellos, espérate que ahora se me da la cabeza, un mojón. Ellos le llaman, sí, pero esos son mojones. Son los mojones que ellos van poniendo, como diciendo, en todas las capitales de todos los países del mundo hay un cimborrio masónico, un obelisco. Es que eso viene de Egipto, de los ritos de Egipto, la masonería. Bueno, sí, pero la masonería en Egipto no tiene nada que ver. O sea, la masonería... Cogen cosas de ahí. Y de todo, y de Salomón, pero bueno, la masonería, como he explicado yo, la crean dos hermanos protestantes anglicanos. Luego ya puedo decir que no, que es que nosotros provenimos del famoso Hiram, no sé qué, del templo, todas esas son fantasías, para engañar y para mantener a la gente un poco con un cierto prestigio. La masonería es mucho más cutre que todo eso. Entonces, de Terlin viene aquí porque Calvo Sotelo quiere montar una compañía que ha existido hasta hace relativamente poco tiempo, que se llamó la CAMSA. ¿Por qué quiere montar la CAMSA? Porque tiene mucho, igual que ahora, tiene muchos problemas con la importación de petróleo. Y entonces él, a pesar de que en esa época el régimen que regía en la Unión Soviética era comunista, pero había llegado a un acuerdo con los rusos para traer el petróleo de Rusia, y crea la CAMSA. Y deja fuera del negocio a la Shell, a Texas, etcétera, etcétera. Entonces, de Terlin llega aquí, se quiere entrevistar con Primo de Rivera. Primo de Rivera dice que él no trata esos temas, que vaya directamente a verlo a Calvo Sotelo. Eso está recogido en la prensa francesa, es lo que voy a contar ahora. Y si alguien tiene interés, se lo puedo facilitar. Y la prensa francesa dice literalmente que cuando se entrevista con Calvo Sotelo, le dice que pare el tema de la CAMSA, que lo frene. Y le dice que no, que eso es de interés para España y que no lo va a hacer. Dice, pues usted y su jefe pues, sufrirán las consecuencias. Poco tiempo después, Primo de Rivera cae y muere misteriosamente en un hotel en París. Muy poco tiempo después, sí que es cierto que estaba enfermo, pero no tanto. Y a Calvo Sotelo le pasan la factura el 13 de julio de 1936. Así que la masonería contra España sigue hasta el año 36, del 39 al 50 y tanto, yo calculo que hasta el 53 la actividad antimasónica del régimen es muy fuerte. De hecho, Franco escribe con el seudónimo de Joaquín Bor unos artículos en arriba que luego se editan por separado, un nombre que se llama Masonería, donde además él desvela todo, sabía perfectamente lo que era la masonería y cómo actuaba. Si te lees el libro, pocas cosas más se pueden contar de la masonería que cuenta él, incluso del momento de la época, que no voy a meterme porque ya es mucha tela. Pero el año 53
España, con el régimen de Franco, se queda completamente aislada después de la derrota del Eje y no le queda más remedio que tragar con el tema de la ONU. Él, cuando lees los libros, los textos de él, él sabe perfectamente que la ONU es una organización masónica que está dirigida por masones, holandeses, franceses y de todo tipo, y norteamericanos. Pero pide el acceso a la ONU y a partir del 53 se producen los pactos. Bueno, se hace la negociación con el gobierno de los Estados Unidos, se montan las bases de aquí en España, siguen estando aquí en España. Y creo que se llama Dules el que le pide permiso a Franco para, que en ese momento está prohibido la actividad masónica en todo el territorio español, para que en las bases americanas pueda haber logias de militares norteamericanos. Y parece ser que al final se le permite. Eso no quiere decir que permitan a la masonería implantarse en España directamente, pero ya la lucha antimasónica empieza a estar gripada, se gripa. Y ya cuando se gripa del todo, tengo aquí la fecha, porque eso es un tema importante, que es cuando en el régimen del 78, con la Constitución nueva, teóricamente en la Constitución hay un artículo que prohíbe las sociedades secretas, pero el 19 de mayo de 1979 la Audiencia Nacional permite la implantación de la masonería de nuevo en España. Y a partir de ese momento, pues ya está todo visto. No hay ya mucho que pelear. Hay mucho que pelear, pero ya hay muchas dificultades para pelear. Y eso es lo que puedo contar de cómo la masonería ha actuado contra España y de lo que ha ido consiguiendo siglo tras siglo en sus 200, 300 años de existencia. Muchas gracias.